todo ahí, votaron sus discusiones. ¿Qué hubiese pasado si se elegía un defensor o defensora del pueblo en esa elección, digamos, la que hemos vivido hace no menos de 2 semanas, 3 semanas, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado entonces? Bueno, Cruz Silva Carpio, investigador en Justicia y Magistratura del IDL, a quien siempre seguimos y leemos porque de estos temas nos ayuda a entender muchísimo en qué andamos, está con nosotros esta noche para hablar de este y otros temas. Cruz Silva, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias para poder conversar sobre este tema tan relevante, la verdad. Cruz, al tercer juzgado constitucional de Lima le había ordenado al presidente y a los integrantes de la Comisión Especial del Congreso que se encargaron de seleccionar a los candidatos para defensor del pueblo que suspendieran de manera provisional. ¿Te acuerdas? La elección del defensor del pueblo. Llevaron adelante una y no les ligó, no ganó nadie. Hoy finalmente han decidido suspender el proceso. ¿Por qué cambiarían de opinión, Cruz? Mira, yo creo que lamentablemente para ellos no se logró configurar lo que desde un inicio estaban esperando, que lograran con una cantidad de votos exigida por la norma, nombrar a una de las personas que tenían en la lista de candidatos. Lo que yo creo y quiero señalar más bien es algo que puede parecer muy sutil, pero creo que es lo que se está presentando. El Congreso, al continuar luego del 8 de agosto, en donde el juez indicó que no solamente la comisión primera, sino la comisión segunda, que es esta, que continuó en su deseo de elegir a un nuevo defensor del pueblo, al evaluar una primera terna y ahora evaluar una segunda y proceder entonces, ya que no se logró nada, a un proceso de invitación para la selección, creo de que esto forma parte todavía del desacato al mandato judicial, porque el mandato judicial le dijo, señores, suspendan todo. Lo que ha pasado ahora es terminar de quemar la etapa normativa del concurso, entre comillas, concurso público, para poder proceder a la nueva forma de selección que sería el proceso de invitación. Entonces, en sí, lo que ha hecho el Congreso es seguir desacatando la norma para entrar a un nuevo supuesto de otra forma de seleccionar al defensor del pueblo, pero esta vez a través del sistema de la invitación. En sí creo que no es un triunfo democrático, sino creo es la continuidad del plan de hacer lo que se quiere y seguir desacatando una decisión judicial. Yo tengo la misma sensación que tú, y fíjate que le preguntaron a Williams, al presidente del Congreso, sobre este tema, y él enfatizó nuevamente en lo que ellos llaman la defensa de sus competencias. Ellos se sienten todo el tiempo que el Poder Judicial está medrando, dañando, quitándoles piso respecto a las decisiones que toman. ¿Por qué no terminan de entender que en la arquitectura constitucional nada puede estar libre al control de otra institución, Cruz? Porque no les conviene, ¿no? Porque no les conviene. Lamentablemente tenemos congresistas que, si bien es cierto, fueron elegidos en un proceso democrático, las decisiones que están adoptando no son democráticas. Los votos tienen que basarse no solamente en un criterio cuantitativo, sino también cualitativo de las razones que las sustentan. Y en ese sentido, han identificado y han querido poner el discurso en la opinión pública de que el Parlamento es, como hace otroras decenas de años, el primer poder del Estado, cuando en verdad en un Estado democrático de derecho, hoy por hoy, no existe primer, ni segundo, ni tercer poder del Estado. Lo que existe son poderes homogéneos que tienen un balance y contrapesos y que tienen organismos institucionales que ejercen un control y entre ellos mismos ejercen autocontrol. Y lo que el Parlamento está tratando de hacer entender erróneamente es que ellos prácticamente son la decisión final de lo que suele pasar, autodenominándose el primer poder del Estado. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde aclara esta situación. Por eso es que alguna vez al congresista Montoya le salió una corrección de su discurso sobre el Parlamento como primer poder del Estado, porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que habla que no hay ni primeros ni segundos.
Todos son poderes y todos se separan, tienen autonomías y hay un balance entre ellos. Interesante, Cruz. Pero además hay jurisprudencia. Recordarás cómo en el gobierno aprista lo actuado en la mega comisión también llegó a fueros judiciales y tuvieron que suspender un proceso tan interesante que detectaba tropelía y media dentro del gobierno del presidente García. Sí, ese es otro debate, ¿no? Si bien es cierto, hay que respetar las decisiones del Poder Judicial. Si es que estas decisiones tienen algunos cuestionamientos, existen vías jurídicas del propio sistema donde estas se pueden cuestionar. Pero lo que no se puede hacer es desconocer, pateando el tablero y no siguiendo los recursos institucionales que la propia norma representa. Si es que el Congreso no está de acuerdo con la decisión judicial, lo que debió hacer y que lo hizo es pedir un recurso de apelación al mismo, que dicho sea de paso, está pendiente de definición en el proceso de amparo. Cruz, te llevo a otros terrenos que quiero aprovechar poder conversar contigo, que siempre es tan importante y grato. En el IDL, y a través tuyo, fueron de los primeros en exigir que pusiéramos el ojo en lo ocurrido con la fiscal Benavides en relación a la forma como se había deshecho de la fiscal que estaba investigando los temas de su hermana, la jueza Emma Benavides, por un tema gravísimo, ¿no es cierto?, la liberación de narcotraficantes. En función a eso, tengo algunas preguntas muy puntuales que hacerte. ¿Debe hoy, en el marco de esta crisis y de la presentación de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo, debe preocuparnos el silencio de la Junta Nacional de Justicia? Definitivamente. La Junta Nacional de Justicia, dicho sea de paso, ya tiene en marcha una investigación preliminar. A raíz, se entiende, porque tampoco la Junta no ha sido muy clara de a partir de qué y por qué hechos y con qué motivaciones, le ha abierto esta investigación preliminar. Supuestamente es a partir de una carta que la congresista Susel Páez presentó a la Junta y una carta que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también presentó. Pero lo que no se sabe hasta ahora es sobre qué hechos esta investigación preliminar está avanzando y sobre qué tipo de motivación. Claro. Si es que se está solo focalizando en el retiro de la fiscal Revilla, que investigaba a 2 hermanas de la fiscal de la Nación, que dicho sea de paso, respecto de una de ellas, la jueza Emma Benavides, IDL Reporteros, hoy o ayer ha sacado una nota investigativa que ahonda la gravedad sobre este tema. Así es. Pero no solamente es el caso de la remoción de la doctora Revilla, sino también del incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana del año 2020 y del hecho de haberle mentido flagrantemente a la Junta cuando dijo que no iba a interferir en el proceso de investigación de su hermana. Es verdad. Y no obstante hizo todo lo contrario. No sabemos qué está haciendo la Junta, lamentablemente, al respecto. Sería ideal que por el alto grado que este caso ha tomado a la luz de los hechos en la actualidad, indicara cuáles son los hechos que está investigando y las motivaciones que presentaron las personas que lo han denunciado. Segunda pregunta, Cruz, teniendo como marco la denuncia constitucional en contra del presidente Castillo, ¿crees, en tu experiencia jurídica, en tu experiencia como abogada, crees que la fiscal está haciendo un correcto acopio de evidencias, pruebas, o la fiscal Benavides es parte central de los esfuerzos de la derecha conservadora y de la prensa concentrada por acabar con el gobierno del presidente Castillo? Yo creo que el equipo especial de lucha contra el poder que formó la fiscal de la Nación está haciendo un trabajo y a partir de ello ha revelado indicios muy graves que a la luz pública identifican que sí hay mucho que investigar respecto de la gestión de Pedro Castillo. Pero otra cosa es que lo que se haga con esos indicios le haga el juego a un grupo que desde el año pasado, antes que Castillo asumiera como presidente de la República, ha querido que no asuma el cargo para el cual fue democráticamente elegido. ¿Y cómo podemos nosotros identificar que le haría el juego y que en todo caso le hace el juego? La fiscal pudo haber decidido, con lo que encontró en la investigación, primero, pelear para acceder a la acusación constitucional, ya que tiene diversos importantes indicios respecto de la tesis de la culpabilidad de una organización criminal, o promover una denuncia constitucional que vaya relacionado no con el artículo 117, que tiene un número cláusulos de cuándo es que a un presidente de la República se le puede investigar en ejercicio
la función, sino, por ejemplo, pudo haber ido para que esto estuviera siendo procesado a través de otras figuras constitucionales, que dicho sea de paso, y este es la complicación de la situación, los sistemas, las figuras de la vacancia, la figura de la denuncia constitucional, de por sí le falta una mayor definición de los supuestos que las habilitan para que no quede a la arbitrariedad de los intereses políticos de turno. Y eso Correcto. fue algo que el comisionado Ralón la semana pasada identificó. Dos palabras claves: debido proceso y legalidad en estos procesos de control político, y que lamentablemente nuestro país no ha desarrollado. ¿Por culpa de quién? Del Parlamento. Cruz, Que es perdóname. quien desarrolla estas figuras de control normativamente. Ralón, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿a él te refieres en conferencia de prensa, lo que dijo la vez pasada? Así es. Ok. Cruz, haber llegado a este nivel de judicialización de la política, ¿quién gana y quién pierde con ello? Los peruanos. En principio, los peruanos y las peruanas. Mira, nosotros venimos de una historia de casi más de 20 años luego de caída de la dictadura, de necesidad de luchar contra la corrupción y de esfuerzos que lamentablemente no dieron fruto, y más bien todo lo contrario. Toledo, Ollantumala, Alan García por dos, Kuczynski, Vizcarra, todos han lamentablemente, a pesar de planes estratégicos de lucha contra la corrupción y necesidad de investigarlos, cometieron delitos de corrupción por los cuales están siendo investigados. Y así que ante esta situación, quienes perdemos son los ciudadanos y las ciudadanas que queremos que todos sean investigados, pero que cuando este principio y estos supuestos de investigación entran al juego político, donde un sector autoritario, antidemocrático y conservador, incluso antiderechos, busca que una elección que nació democráticamente del voto popular no ejerza esa encargatura que se realizó. Lo que no quiere decir que no se le debe investigar los supuestos de corrupción. Estamos, y ojalá nos demos cuenta, a puertas de una crisis mayor, porque nos estamos poniendo entre una clave autoritaria de los investigados y de los, porque así se ha demostrado con el caso de Pedro Castillo, no hay protección de derechos fundamentales, no se firma Escazú, hay retroceso de los derechos de la mujer, y por otro lado tenemos una derecha antiderechos que aquí el juego de Castillo le ha favorecido. Entonces, el Perú se encuentra en dos opciones antidemocráticas, antiderechos, y ojalá nos demos cuenta que eso no puede continuar así. Acá se necesita una salida política mayor, donde digamos, en verdad creo, que se vayan todos y que hayan condiciones políticas y de elección para que los siguientes elegidos no sean más de lo mismo. Ahora, Cruz, te cuento, ayer estuvimos conversando aquí en Grimanchi con el profesor Sinesio López y le preguntamos por la calle, digamos, ¿dónde están las fuerzas sociales, los sindicatos, dónde están los estudiantes en esta demanda y en esta preocupación como la que has planteado? Y él señaló, y creo que con razón, que no hace falta demasiado, es decir, cualquier chispa podría atizar una convulsionada situación en las calles, y que eso debería preocuparnos. Cruz, a línea justamente de lo que estás planteando. Definitivamente nos debe preocupar, no solamente, yo no diría la movilización ciudadana para defender bases mínimas de un sistema democrático en el país. Creo que nos debería preocupar que esto nos derive hacia una lucha desencarnada, interna, entre peruanos y peruanas, donde no logremos políticamente encontrar una salida. No, ese claro, sería el más grave problema. Sí, ese último punto es el que más... Bienvenida a la movilización ciudadana, por supuesto, y las expresiones democráticas en calle. Lo que me preocupa es que esto devenga en violencia y en una situación luego incontrolable. Cruz, creo que hemos agotado varios temas. Muchísimas gracias. Siempre abiertas las puertas para conversar, para que te vengas aquí a Grimanchi, para seguir conversando de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y por favor, sigamos debatiendo y estando muy pendientes de esta grave situación en la que está a puertas nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Cruz Silva del Carpio, investigadora en Justicia y en Magistratura del IDL, ha estado con nosotros
hablándonos de cosas muy importantes y muy interesantes, que hay que mirar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que si no llegamos a acuerdos